Bueno, tenemos visitas hoy. Estamos con Luciano, que es un representante de los Testigos de Jehová en la región, una organización religiosa que todos conocemos. Y bueno, por un evento especial, o sea, se dio en el día de ayer que cumplió 103 años la radiodifusión argentina. O sea, hace 103 años que en la Argentina se escucha radio. Al principio con solamente creo que fueron 10 receptores, nada más que los Locos de la Azotea, como se apodó al grupo que se animó a este evento y que lo hizo en la Argentina. Los Locos de la Azotea se lo llamó. Bueno, y ahí empezó. Y hasta la actualidad, hoy se ven radios y se escuchan radios, mejor dicho, por todas partes. Pero hay una relación entre los testigos de Jehová y la radiodifusión. Vamos a saludar a Luciano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano, gracias por atendernos. Buenas tardes, Pedro. Al contrario, agradecidos nosotros por este espacio. Un placer estar conversando con vos. Bueno, contanos un poquito cuál es la relación que hay entre los testigos de Jehová y la radiodifusión, porque nosotros conocemos a los testigos por la costumbre de visitar, ¿no? Personalmente a la gente en sus casas. Pero ¿cómo es esto? Me contabas que hay algo pasó con alguna transmisión que ustedes hicieron en los comienzos, ¿no? Cuando empezó el tema de la radio. Exactamente, tal cual como decías, Pedro. Somos conocidos principalmente por nuestra labor de visitar a los vecinos casa por casa, pero lo cierto es que utilizamos diferentes métodos para tratar de llegar a las personas con el mensaje que difundimos. Y uno de ellos fue la radio, y fue un método de difusión muy importante que, como decías, tiene que ver con los comienzos de la radio, porque en 1920 fue la primera transmisión. Se dice que la emisión argentina fue la primera transmisión programada del mundo, de la historia en realidad. Y tan solo 2 años después, en 1922, los Testigos de Jehová estábamos transmitiendo nuestro primer discurso, que se estima que lo escucharon unas 50.000 personas en Estados Unidos. Esa fue la primera transmisión que tuvimos nosotros como organización. Después tuvieron su propia radio, ¿no? Pues, Exactamente. Sí, fue tal el éxito de ese método de difusión que luego hubo una radio propia, una estación de radio propia, y se transmitieron en realidad en cientos de estaciones de radios a lo largo de todo el mundo, o a través de todo el mundo, mejor dicho, diferentes programas basados en la Biblia. Se transmitían discursos, se leían publicaciones, incluso música también, conectada siempre con el fundamento bíblico. Así que ha sido un método de difusión muy importante para nosotros como organización. bien, aparte de la radiodifusión, te pregunto, tengo entendido que ya anteriormente habían probado con distintos métodos. Puede ser incluso en esas visitas que hacían diarias de casa en casa, que utilizaran algún otro instrumento, quizás más antiguo, por supuesto, anterior a la radio, pero que como discos o algo así, ¿puede ser? Sí, tal cual. Discos de pasta, el gramófono, también un instrumento que Gramófono. se utilizó Sí, mucho, sí. gramófono, El sí. gramófono, sí, sí, sí. Y se utilizaba en las visitas que se hacían casa por casa. Imagínate, Pedro, dos testigos de Jehová golpeaban a tu puerta y entonces colocaban un disco de pasta y el gramófono empezaba a sonar con algún discurso. Por supuesto, eran otros los tiempos, otra la dinámica de las conversaciones en aquella época, pero eso da cuenta del valor que nosotros siempre le dimos como organización a la palabra hablada, a esto de transmitir información de manera audible. Después llegó la radio, como hablábamos recién, y fue un método de difusión muy poderoso. Aquí en Argentina, un dato interesante que me gustaría comentarte, en 1928 se comenzó a utilizar la radio y también es un dato relevante porque tan solo 8 años después de la primera emisión en el país, los testigos de Jehová ya estábamos utilizando acá a nivel local, en nuestro país, en Argentina, la radio como método de difusión. Y hubo emisoras en distintos lugares del país, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Córdoba, Mendoza, distintas emisoras que transmitían este tipo de programas que te comentaba antes, siempre basados en la Biblia, ¿no? En plena pandemia, ustedes también, creo que en algunos lugares específicos, contame un poquito cómo se utilizó la radio para ayudar a la gente o para seguir con su rutina, ¿no? De reuniones diarias y demás. Sí, es cierto, porque la verdad es que siempre buscamos métodos que lleguen a las personas. La radio en su momento fue una herramienta muy poderosa. Pasó el tiempo y comenzamos a utilizar otros métodos de difusión. Por ejemplo, ahora usamos nuestra página de internet, jw.org. Es una página que está traducida a más de 1.000 idiomas, tiene contenido en más de 1.000 idiomas, y se han transmitido incluso los programas espirituales que nosotros tenemos todas las semanas, se han transmitido durante la pandemia a través de nuestro sitio web oficial. Pero ¿qué sucede con aquellos lugares donde el acceso a Internet era un poco limitado? Por ejemplo, uno piensa en algunos países de África. Bueno, volvimos a utilizar la radio como método de difusión de estos programas educativos
que tenemos los testigos de Jehová. Así que en años muy recientes, estamos hablando 2020, 2021, la radio fue también una poderosa herramienta para poder llegar a las personas con el mensaje de la Biblia. Bueno, esto de estar siempre como al tanto de la tecnología y utilizándola, también tengo referencias por ahí, aclarame un poquito el concepto porque puede haber algún error, ¿no? Eh, de las transmisiones, o mejor dicho, las proyecciones que se hacían con sonido, porque hubo un momento en que el cine no tenía sonido, era, bueno, conocemos las películas de Charlie Chaplin y demás, que era todo en blanco y negro y solamente actuación, ¿no? Pero sin sonido. Pero ustedes puede ser que fueron pioneros también en el uso del sonido en las películas, ¿puede Sí, fue ser? conocido esa proyección de la que hablás, Pedro, como el fotodrama de la creación. Mm. Una proyección que combinaba imágenes y sonido y que hablaba mucho acerca de la Biblia, de la historia, de la humanidad, según narra la Biblia, y fue algo sumamente sorprendente, ¿no? Para aquel tiempo, como vos decías. De alguna manera, estar a la vanguardia en eso permitió que muchas personas se acercaran a conocer lo que la Biblia dice sobre esos asuntos y bueno, de alguna manera fue un poco la punta de lanza de algo que la organización después adoptó como una costumbre y tiene que ver con esto de ayornarnos a la forma de consumir información de las personas. Tenemos que comunicar de forma que atraiga la atención de las personas, que sea dinámico, que pueda llegar a la gente. Hablamos de esa proyección, del gramófono, de la radio, de internet. Es como que los testigos de Jehová siempre hemos tratado de ayornarnos a los tiempos y a las maneras de llegar a las personas con el mensaje de la Biblia. El mensaje se ha mantenido, ha sido siempre el mismo. Tiene que ver con el valor práctico que la Biblia tiene para nosotros, cómo uno puede extrapolar consejos de la Biblia, un libro milenario, y llevarlos a la vida actual y ver cómo aplicarlos nos puede beneficiar en nuestra vida del día a día. Pero bueno, los métodos han cambiado. No obstante, la radio de alguna manera se ha transformado en una constante, porque como decíamos, lo utilizamos ya por 1922 y hace poquitos años la volvimos a utilizar. Así que hay métodos que de alguna forma tienen la capacidad de reinventarse y de seguir vigentes, ¿verdad? Perdón que te inunde con preguntas, pero bueno, ya que te tengo, quiero sacarme algunas dudas, Al contrario. porque en algún momento presencié alguna asamblea internacional. Me llamó mucho la atención que había de distintas naciones y con distintos idiomas, y cómo al mismo tiempo que se daba el discurso, que era en inglés, cómo la gente traducía. O sea, ustedes también en el tema de la traducción para poder llegar a distintos sectores, a distintos idiomas y lenguajes, son también, ¿no? Muy proactivos en ese tema. Sí, sí, tal cual, porque entendemos que no hay como la lengua del corazón, la lengua materna para poder llegar a las personas. Y por eso, como te decía antes, por ejemplo, nuestro sitio de internet jw.org tiene contenido en más de 1000 idiomas. Más Muchos de de mil esas idiomas. lenguas, sí, más de 1000 idiomas, actualmente 1081 idiomas. Ujú. Muchas de ellas son lenguas minoritarias, que habla un grupo pequeño relativamente de personas. Pero tratamos de hacer esfuerzos a través de voluntarios, porque todos los que participan en esta obra de publicar información, de traducirla, son voluntarios, que dedican gran parte de su tiempo para poder traducir a lenguas originarias. Es muy interesante el proceso, ¿no? de la traducción, porque incluso hay oficinas remotas de traducción en distintos lugares donde se habla el idioma, y eso permite que los traductores puedan hacer pruebas de campo y Claro, más poder fieles al traducir lenguaje natural. exactamente, más fieles al lenguaje que utiliza la gente del día a día. Y lo que referías con relación a las asambleas internacionales, también es cierto que cuando hay oyentes de distintos idiomas, se trata de que el programa se pueda traducir en simultáneo para que todos los oyentes se beneficien en su propio idioma. Esa es la idea. Otra cosa que me llamó muchísimo y poderosamente la atención, que tiene que ver con la oralidad, con lo oral, ¿no? Con el lenguaje que utilizamos normalmente, eh, es la lectura de libros de la Biblia. O sea que hay personas que, yo en mi caso, por ejemplo, he accedido a algún texto de la Biblia y aparece relatado, pero casi perfecto, locutores profesionales. ¿Eso lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Se puede saber También todo se eso? hace, sí, sí, cómo no, por supuesto, se hace también a través de voluntarios, voluntarios que reciben capacitación, que tienen tal vez ciertas habilidades. Vos hablabas de locutores profesionales, a veces hay ciertas voces que tienen que ver con la habilidad que la persona tenga o haya desarrollado, y entonces se potencian esas habilidades con capacitación
y esas personas se ocupan de dar vida a relatos de la Biblia. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, eso se puede apreciar en nuestro sitio web jw.org. Uno puede ingresar a la Biblia en línea y entonces, además de leerla, puede también escucharla. Y es muy interesante ver cómo la lectura cobra vida ahora cuando hay distintas voces para distintos personajes y eso permite que uno pueda comprender mejor el sentido. La verdad es que es muy útil para nosotros y da cuenta también de lo que hablamos hace un momento, cómo más allá de que hoy, por ejemplo, no utilizamos la radio como método de difusión, sí seguimos dando mucho valor a la palabra hablada. Y prueba de ello es el contenido que hay en nuestro sitio web. Cuando uno ingresa hay lecturas bíblicas dramatizadas, música, discursos. Entonces sigue siendo muy valioso para nosotros eso, ¿no? Entendemos que el audio tiene una capacidad de llegar a la mente y al corazón de las personas muy poderosa, ¿no? Entonces por eso seguimos utilizando ese tipo de recursos. Volviendo al tema audiovisual, también he visto contenidos, ¿los hacen ustedes? ¿Son actores? ¿Ustedes mismos actúan? O cómo lo realizan? ¿Contratan extras? Vi, por ejemplo, algunos contenidos que son de alto nivel, ¿no es cierto? O sea que son muy potables para la difusión. Y también vi contenidos para niños. ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Sí, cómo no. Primero con relación a las producciones audiovisuales que suelen presentarse en primer lugar en nuestras convenciones anuales. Ahora, por ejemplo, en 2023, en diferentes lugares, está teniendo lugar esta convención anual que los testigos de Jehová tenemos y que es parte de nuestra tradición también. Hace más de 120 años organizamos convenciones así multitudinarias en estadios, centros de convenciones, grandes auditorios, y ahí se proyecta por lo general una película en dos partes el sábado por la tarde y el domingo por la tarde, que justamente tiene el objetivo de conectar una situación de la vida real con un mensaje que tiene fundamento en la Biblia, ¿no? Entonces es muy atrapante para los oyentes y es muy interesante ver cómo en ese momento, en especial en nuestras convenciones, todo el auditorio, niños, jóvenes, adultos, están bien atentos ahí al contenido que se está proyectando. Y después esa misma producción audiovisual se hace disponible en nuestro sitio web. Se cuelga en nuestro sitio web y ya queda disponible para que uno lo pueda visualizar y acceder ahí, por supuesto, de forma gratuita. E intervienen también voluntarios que reciben capacitación, que tal vez tienen alguna habilidad que han desarrollado, como la actuación, pero son todos voluntarios los que ahí intervienen y también los que editan esa producción audiovisual. Y con relación a lo que decías del contenido animado para niños, en nuestro sitio web también hay distintos capítulos de una serie animada que cuenta las vivencias de dos hermanitos que forman parte de una familia tipo y que, bueno, tratan de inculcar lecciones o principios a los niños y a veces a los adultos también, ¿no? Porque la verdad es que es muy interesante la forma en la que está expuesta la información y muy didáctica. Entonces hay varios capítulos también de esta serie animada que atrapa tanto a niños como a adultos. La verdad que hermoso, Luciano, muy lindo, ¿no? Y que me sorprende la tecnología y sobre todo eso que me hablas del voluntariado, o sea, de gente voluntaria, gente que se ofrece para hacer estas cosas y que hay de todo, porque hay actores, hay locutores, hay, este, bueno, buenos lectores también. Me pregunto, y esto por ahí quizás no estás obligado a contestar esta pregunta, pero me interesa saber en lugares donde hay guerra, o sea, en lugares donde está complejo, o donde por ahí no está permitida la religión de ustedes, ¿no? Entiendo que por ahí en algún país pueden tener dificultades para poder desarrollar su obra y para poder reunirse y demás. ¿Cómo se las arreglan en esos casos? ¿Cómo se los arreglan en situación de guerra? ¿Cómo se los arreglan en situación donde están, donde no les permiten reunirse? Bien. Bueno, algo que, por ejemplo, una lección que nos ha dejado la pandemia es que no se trata tanto de dónde uno está físicamente o de las circunstancias, sino de dónde estamos espiritualmente ubicados. Y entonces, aunque quizá la labor de los testigos de Jehová esté restringida en algún país, seguimos dando prioridad a la conexión que uno puede tener con Dios, ¿no? Eso es para nosotros primordial y muy valioso. Entonces, independientemente de que uno no pueda tener acceso a toda la información que tenemos los que tenemos la oportunidad de vivir en un país donde hay libertad religiosa, bueno, sí es muy probable que los testigos de Jehová puedan tener esa conexión con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia o de las publicaciones que tengan a su disposición. Pero eso permite que puedan seguir activos espiritualmente y que puedan seguir conectados, como decíamos, con el Creador. Y eso es para nosotros lo más valioso. Por supuesto es que valoramos muchísimo cuando tenemos la oportunidad, como sucede aquí en Argentina, felizmente de tener libertad religiosa, de poder reunirnos, de poder
distribuir publicaciones a nuestros vecinos, de poder visitarlos, de poder tener exhibidores portátiles de publicaciones, a veces en lugares de alto tránsito peatonal, y eso permite que las personas puedan acercarse, conversar con nosotros libremente, es algo que valoramos, ¿no? En otros lugares la situación es más compleja, pero siempre buscamos la manera de seguir compartiendo lo bueno que hemos aprendido con otros y seguir nutriéndonos, por supuesto, ¿no? A nivel individual en sentido espiritual. Contame un poquito de la convención. Hay una próxima, ¿no? Aquí en la zona, en la región, ¿no es en Pehuajó? No, en esta ocasión, esta convención que se va a replicar unas 6.000 veces en todo el mundo durante 2023 y que lleva el título este año Tengan paciencia. Ese es el título de nuestra convención anual. Súper oportuno, Bien, creemos. sí, la verdad que sí. Porque vivimos una vida muy compleja. Mm. La verdad es que se pone a prueba nuestra paciencia permanentemente en distintos ámbitos, en el trabajo, en la familia, a veces hasta en el tráfico. Entonces, creemos que es muy importante desarrollar esta cualidad de la paciencia. Bueno, esta convención que dura 3 días, se extiende por lo general desde viernes hasta domingo, a veces se aprovecha algún feriado y entonces es desde sábado hasta lunes, por ejemplo, y se exploran distintos aspectos de esta cualidad y se muestran cómo uno puede aplicarla en la vida diaria. Decía recién Pedro que va a haber 6.000 asambleas o convenciones a través de todo el mundo en más de 500 idiomas. Y en Argentina se van a presentar unas 80 convenciones en 29 ciudades anfitrionas. Muy probablemente de Pehuajó van a estar viajando a General Pico y otras personas de la zona también van a estar viajando hacia Mar del Plata y algunos otros hacia Buenos Aires, donde van a ser algunas de los puntos ahí de ese radio de influencia donde van a estar concurriendo nuestros vecinos ahí de Pehuajó y de la zona también. Qué bueno, o sea, si hay alguna persona interesada en conocer un poco más o en participar de esas asambleas, ¿es solamente para ustedes y solamente los testigos de Jehová? ¿O la gente también está invitada, puede participar, puede ir, puede acercarse? No, no, totalmente. No hace falta ser testigo de Jehová para asistir. Cualquier vecino puede concurrir. La entrada es libre, gratuita, no se hacen colectas. Vale Ujú. la pena aclarar eso. Y por otro lado, si alguien quiere conocer un poquito más de qué se trata antes de asistir, lo que invitamos a hacer a las personas es a visitar nuestro sitio, jw.org. Ahí va a poder ver el programa con los horarios, el temario, con los tópicos que se van a abordar. Y también va a haber algunos videos que muestran un poquito cómo son nuestras convenciones anuales. Entonces uno se va a poder hacer una idea de lo que se va a encontrar Claro. cuando está ahí. Pero es muy interesante ese mosaico que se ve entre personas de diferentes edades, diferentes antecedentes, que convergen en esa reunión para disfrutar de ese material espiritual que se ha preparado, pero también de la compañía. Eso es algo que nosotros valoramos mucho, porque volver a vernos otra vez después de la pandemia con nuestros amigos, conocidos, en un punto de reunión, es muy valioso para nosotros. La verdad es que hay momentos también, algunos breaks, donde tenemos oportunidad de compartir algunos alimentos, saludarnos, y entonces esas convenciones son un punto de encuentro también que valoramos muchísimo. Y estamos seguros de que los vecinos que nos visiten se van a sentir bienvenidos y que van a disfrutar del evento. No hace falta, y si me permitís, Pedro, esta otra aclaración, que uno se quede toda la jornada. Las jornadas se extienden por lo general desde las 9:20 horas hasta las 16 o 17 horas, dependiendo cada día. Uno puede ir el tiempo que uno desee, permanecer, escuchar los discursos y después retirarse, ¿no? Pero invitamos, la verdad que puede ser una experiencia importante para las personas poder concurrir a este tipo de eventos. Bueno, Luciano, mirá, primero, discúlpame porque arrancamos con la radiodifusión y la relación que había entre los testigos, las primeras transmisiones de radio y demás, y llegamos a este punto. Pero bueno, fue interesante y te doy las gracias por, bueno, haber contestado todas mis preguntas. Como siempre, abierto el medio para lo que quieras decir, como para cerrar la nota y también cuando quieras llamarnos y quieras hablar con nosotros y con la gente que frecuenta nuestra página, a disposición. Bueno, Pedro, al contrario, agradecidos nosotros y me encantó que pudiéramos abordar diferentes cuestiones porque un poco el objetivo de este tipo de encuentros que tenemos con la prensa tiene que ver con abrir las puertas a la comunidad y mostrarle a las personas quiénes somos, qué hacemos, los testigos de Jehová. A veces nos conocen, como decíamos, por la obra de visitarlos casa por casa o a veces uno tiene un compañero de escuela o de trabajo que es testigo de Jehová. Pero también invitamos a la gente a que nos conozca, a que conozca la obra que hacemos. Para nosotros es muy valioso esto de estudiar la Biblia, tratar de aplicar lo que ahí aprendemos y compartirlo con otros, porque es algo que nos ha hecho bien y entonces tratamos de difundir ese mensaje con otras personas, con la radio, con el sitio de internet, visitándolos casa por casa de diferentes formas, pero el objetivo es ese, tratar de ayudar
a los vecinos con algo que nos ha hecho muy bien a nosotros. Muchísimas gracias. Estuvo Gracias a con vos, Pedro. nosotros Luciano Cardinaletti y bueno, como siempre invitamos también a todas las personas que quieran participar y charlar así y dar a conocer, ¿no?, su obra a la gente aquí en la zona. Muchas gracias, Luciano.